La ilusión puede ayudarnos a superar lo vivido. Por eso, no permitas que las circunstancias te roben la felicidad. La doctora Marian Rojas Estapé nos explicará cómo lograrlo. Escuchémosla. Me gusta insistir en que la felicidad consiste en aprender a vivir de forma y equilibrada en el momento presente. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Depende de la forma en la que asimilamos una realidad y nuestra capacidad de orientar o enfocar dicha asimilación es clave para poder ser felices. Por lo tanto, de lo que aquí vamos a hablar es de tu capacidad de elegir felicidad en vez de infelicidad. Desde el inicio de este podcast hemos tratado el dolor, el sufrimiento, los traumas y las heridas más profundas. No vengo a negarte el mundo real, pero sí aprender a disfrutar de la medida de lo posible a pesar de los pesares. Tu realidad depende de cómo decides percibirla. Entiendo que a veces nos sorprende este mensaje o nos mostramos reticentes o activamos una cierta resistencia y surgen mil frases. Ya lo he intentado todo, mi vida es muy dura, mis condiciones económicas son terribles, mi infancia fue horrible, qué fácil es decirlo y qué difícil conseguirlo. Si tú decides rechazar, agarrarte a lo bueno de tu vida, por pequeño que sea, estás dándote por vencido en la lucha más decisiva de tu existencia. La vida es un sumatorio de alegrías, placeres, emociones, es mucho más. También depende de haber conseguido superar las dificultades de la vida para poder seguir creciendo. Si negamos o bloqueamos constantemente el sufrimiento, nuestra mente pierde la capacidad de haber afrontado y haber superado. No significa entrar en un barro tóxico e intentar enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos. Conozco mucha gente que no sabe enfrentarse a los conflictos, a las emociones negativas, y que como vía de escape las anula de forma automática e inconsciente. Eso conlleva un riesgo, porque la evitación constante de lo negativo te lleva a perderte una parte de la vida y a desconectar muchas veces del sufrimiento de los que te rodean. Cada pensamiento genera un cambio mental y fisiológico en nuestro organismo. No lo olvides, porque si eres de aquellos de los que sufren, que pierden el control de sí mismos, que quieren conocerse mejor, entender este procedimiento te va a ayudar mucho. Desde pequeños contamos con conceptos autoimpuestos con los que nos hemos ido asimilando nosotros mismos. Soy impulsivo, siempre he sido así, mi padre era igual, soy nervioso, odio las masas, me da miedo los aviones. Estas sentencias sobre ti mismo funcionan en la práctica como barreras mentales que te impiden abrazar libremente en esos campos. Digo sentencias porque tienen un impacto en ti casi bloqueante, como si cayeran del cielo cual condena. Las emociones que nos perjudican son debidas a un pensamiento más o menos consciente. Y los pensamientos los podemos educar o reeducar. Para llegar a ser una persona feliz, en paz y completa, precisas trabajar la forma en la que piensas. Si lo haces, te sorprenderás de los resultados. ¿Cómo cambia tu realidad cuando cambies tu forma de pensar? Examina en profundidad las ideas que tienes sobre ti mismo o las que surgen en ti en los momentos más oscuros de tristeza o angustia. Esa emoción tóxica sucede porque algo cruza en tu mente y ese algo te invade de forma perjudicial. No es fácil, existen los automatismos, reacciones que brotan de forma involuntaria porque llevan toda la vida haciéndolo ante ciertos estímulos o pensamientos. Es complejo desligarse de los debería que se han colado en el comportamiento desde hace tiempo. Podemos educar la mente y regular nuestras emociones. Pensemos, por ejemplo, en ir en bicicleta. Cuando uno se sube a una bicicleta por primera vez, en general usa ruedines laterales para evitar caerse. A medida que uno le pierde el miedo, se atreve a coger más velocidad, a bajar cuestas e incluso a soltar una mano del manillar. Un día quitas las ruedas accesorias y luchas contra el equilibrio. Piensas que no podrás, que te caerás, quizás sí sucede, y de golpe lo has conseguido. Puede que pasen meses o años y que subas de nuevo a la bicicleta sin necesidad de volver a pasar por los ruedines porque tu mente ya sabe hacerlo. En la educación de los pensamientos sucede algo parecido. Lógicamente no es un proceso tan sencillo, pero ejercitar la mente tiene un efecto extraordinario en la forma que percibimos la realidad. Si cada vez que vas a ir en bici o a coger un coche o a esquiar solo piensas en las ocasiones en las que te caíste o tuviste un accidente, acabarás evitando esas actividades por el desgaste mental que te suponen. Esa es la causa por la cual un pensamiento se transforma en una certeza limitante cuando lo fundamentas de tal forma que se convierte en una excusa para evitar hacer algo. Tienes que abandonar tu rol de víctima. Tenemos que abandonar el rol de víctimas para empezar a ser el protagonista de nuestras vidas. Hoy te voy a presentar un esquema que te puede ayudar a entender y a mejorar la forma en la que interpretas la realidad. Siempre digo que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día puede llegar un hijo a casa con un suspenso, pero nos han aumentado el sueldo y que ese suspenso no nos afecte. Otro día puede ser que nuestro hijo traiga un suspenso, pero hemos tenido un mal día en el trabajo y le gritamos o tenemos un mal gesto con nuestro hijo.
Por eso es muy importante entender que las cosas son, y hay cosas que son buenas, son malas, pero hay muchas cosas que dependen de una serie de factores. El primero es el sistema de creencias. ¿En qué consiste tu sistema de creencias? Está basado en ideas prefijadas sobre la forma de ver la vida y el mundo que te rodea y lo que crees de ti mismo, bien porque has llegado tú solo a esa conclusión o porque desde niño o porque de adulto no han parado de repetírtelo. Soy así, siempre he tenido mal despertar, me cuesta la gente, no me gusta viajar, no me gusta conocer países nuevos, me dan miedo los deportes. Esas creencias son opiniones que tenemos sobre los diferentes aspectos de la vida. Están íntimamente ligadas a la manera que tenemos de interpretar el mundo y pueden ser conscientes, es decir, me doy cuenta, o inconscientes porque llevan toda la vida ahí. Ese sistema de creencias nos hace ser muchas veces menos tolerante con las cosas. Hasta el más tolerante tiene un sistema de creencias. Cosas se activan en nuestro interior cuando hablan de temas religiosos, políticos, sociales, económicos. Alguien viene y nos cuenta que ha ganado dinero y que se ha comprado una casa en la playa, y eso no nos deja indiferentes y dependerá de nuestro sistema de creencias, cómo nosotros reaccionemos ante ese comentario. Fíjate, es muy interesante en las conversaciones entender cómo te sientes. Hace unos días tuve una cena con muchos amigos, de diferente perfil político y de diferente perfil social. Y cada uno hablaba de lo que opinaba de la guerra de Ucrania, del COVID, de los temas económicos, de la política actual en España. Y yo me di cuenta que uno de los que estaba sentado en la mesa se empezaba a enfadar, porque era incapaz de aceptar que otro estuviera hablando de ideas que eran contrarias a las suyas. Finalmente se levantó, dijo que se encontraba mal y se marchó de la cena. Todos nuestros sistemas de creencias nos marcan de alguna manera y es importante reflexionar. Ese sistema de creencias nos predispone en la vida y forma una fuente de influencia muy potente. Nos aporta argumentos automáticos para actuar de una u otra manera. Son juicios profundamente enraizados en nuestra mente que nunca nos cuestionamos, muy importante, y que son decisivos, puesto que sobre la base de ellos construimos nuestra interpretación de la realidad y nuestras reacciones a esta. Estas creencias son universales, las tenemos sobre el mundo en general, los demás, nosotros mismos, los conceptos, las ideologías. El siguiente punto que influye profundamente en la interpretación de la realidad es el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene una fuerza impresionante. Un ejemplo frecuente: estás feliz porque tu equipo ha ganado la Champions. Si te encuentras al día siguiente con tu jefe, que es de tu mismo equipo, pero con el que tienes una mala relación, probablemente le mires con ojos menos críticos y seas capaz de entablar una conversación amable y divertida. Si por el contrario tu equipo pierde y te llama tu hermano, fan del rival que ha vencido, para comentar la derrota, quizá ni siquiera le quieras contestar al teléfono, lo apagues o te metas en la cama sin cenar. Es importante entender nuestro estado de ánimo y entender las causas que modifican el estado de ánimo. Existen diferentes aspectos que lo modulan y aquí te los voy a presentar. El primero es el consumo de las sustancias, por ejemplo, de alcohol, drogas o de estimulantes. El consumo del alcohol perjudica seriamente la salud mental, porque altera la interpretación de las cosas. Imagínate cómo te sientes antes de ir con tus amigos a tomar unas copas, cómo te sientes durante la cena que has bebido y cómo te sientes después o al día siguiente. Te darás cuenta que hay un cambio en el proceso mental. La forma en la que te ríes, en la que interpretas, en la que te desinhibes, en la que al día siguiente te sientes de bajón o al revés te sientes fortalecido. El alcohol nos modifica nuestro estado de ánimo y nuestra interpretación de las cosas. Yo siempre digo que es importante que nos conozcamos. No significa que hay que dejar de beber alcohol, pero cuando uno se comprende, es más dueño de sí mismo y gestiona mejor su vida. Segundo es la bioquímica o la genética. Sabemos que hay un 40% de genética en muchos de nuestros comportamientos y de nuestra herencia. Y hay personas que son más propensas a deprimirse o a hundirse porque hay factores genéticos o a padecer ciertas enfermedades severas, tipo trastorno bipolar, depresiones recurrentes, trastornos de ansiedad generalizados, cuadros psicóticos. También influye mucho en esto, y lo meto en el mismo pack, la bioquímica, pues en la mujer, los estados hormonales que generan vulnerabilidad en la mujer. Eso me lleva al tercer punto, que es la salud física. Ya lo sabemos que la inflamación influye muchísimo en el estado de ánimo y en nuestro organismo y en el sistema inmune. Personas con problemas inflamatorios, problemas autoinmunes, problemas de piel, problemas oncológicos, neurológicos, tienen un impacto en la salud mental. Hoy en día sabemos que los problemas de la piel, pues tienen muchos de ellos una relación con el estado de ánimo. La salud física influye mucho en cómo nos vamos a sentir cuando nos levantamos por la mañana y en nuestra manera de interpretar la vida. El cuarto, que me parece importantísimo, probablemente uno de los más importantes, es el tipo de personalidad que tenemos. Desde los trastornos de personalidad, es decir, gente que tiene rasgos de su forma de ser que le perjudican en su día a día o que perjudican a los demás, a pues rasgos que tenemos pequeños de nuestra forma de ser o características que nos influyen profundamente, desde la gente que es más tímida, más dependiente, más insegura, más sensible, agresiva, dramática, inestable.
Esta forma de ser influye profundamente. Toda nuestra forma de ser ante el estrés se modifica. Y cuando uno se conoce y entiende cómo es su forma de ser, entiende que puede ser más vulnerable a tener problemas del estado de ánimo. Las personas altamente sensibles son personas que tienden a ser más vulnerables y tienen momentos de gran vacío, de tristeza, de melancolía, se pueden sentir abrumados por ciertos factores de estrés. Es importante conocerse, porque muchas veces, trabajando la forma de ser, mejoramos el estado de ánimo. Mi experiencia en consulta es que mucha gente que viene con depresión, a pesar de que haya que dar una medicación para el estado depresivo que padece, hay que trabajar la personalidad. Porque trabajando su personalidad ayudaremos a que no vuelva a recaer en esa depresión cuando vuelvan a surgir factores de estrés que le alteren. Y finalmente, el sueño. Es muy importante el sueño. Pasamos un tercio de nuestra vida en los brazos de Morfeo y hay que cuidarlo. Hoy en día hay un enorme problema de sueño reparador. Hay problemas porque muchas personas tienen despertares demasiado frecuentes a lo largo de la noche, se acuestan muy cerca de las pantallas y el sueño no es tan reparador como debería. Cuando dormimos bien, reparamos nuestro sistema inmune, entramos en el sistema nervioso parasimpático y eso nos ayuda a encontrarnos mucho mejor al día siguiente. Tenemos más capacidad para memorizar, para estudiar, para entender las cosas y estamos menos irritables. La noche da como un contexto a las cosas que nos han sucedido en el día a día y en el sueño REM, que es donde se mueven los ojos rápidamente, se procesa mucha la información que ha sucedido. También el contenido del sueño, tener pesadillas o soñar constantemente con temas angustiosos, demuestra que algo durante a lo largo del día no nos está sentando bien. Las personas que no duermen bien, al día siguiente, cuando se levantan, están más irritables y su estado de ánimo es mucho peor. A nivel del sueño, temas importantes. Intenta prescindir de los dispositivos al menos 1 hora antes de dormir, porque la luz que desprenden altera la melatonina que tienes que tener para descansar bien y eso le afecta a nuestro cerebro. También ten cuidado con los estímulos emocionales. No llames a tu madre, a tu abuela, a tu tío, a tu cuñado por la noche si sabes que es una persona que te perturba la conversación que puedes tener con él o con ella. Eso te va a impedir descansar lo bien que necesitas. Cuida los últimos pensamientos antes de cerrar los ojos. Soy muy fan de dar las gracias, de hacer un pensamiento de meditar, de pensar en algo positivo que ha sucedido a lo largo del día, pensar en alguien a quien quieres profundamente. Esos pensamientos buenos, bonitos, antes de dormir, ayudan a poder descansar más profundamente. Ten cuidado con la rutina. A veces las rutinas son muy malas y uno de repente no se da cuenta y siempre entra en la cama a las 2 de la madrugada o se toma una Coca-Cola a las 10 de la noche. Es importante ser capaces de tener unas rutinas sanas de alimentación, de higiene del sueño, para poder descansar bien. La última cosa importante que yo creo que tenemos que aprender hoy sobre nuestro estado de ánimo depende de la actitud. La actitud previa a cualquier situación determina cómo o influye, muy importante, en cómo respondemos a ella. ¿Qué es la actitud? La actitud es la voz interior. La manera en la que me enfrento a una entrevista de trabajo, una cita amorosa, un examen, a la presentación de resultados de mi empresa. Todo eso influye de forma crucial en el resultado de las mismas. Hay gente que prefiere ir siempre pensando en lo peor para no ilusionarse en vano. Es cierto que de esta manera uno se sorprende en positivo al disfrutar de algo inesperado, pero sabemos que el cerebro se activa de forma impresionante al poner una actitud positiva como centro del comportamiento. No siempre es fácil y a veces es casi imposible porque la vida está siendo muy dura, pero ese pequeño esfuerzo por intentar disfrutar de esas pequeñas cosas buenas que nos van sucediendo en el día a día ayuda a mantener nuestro sistema inmune un poquito más a raya, ese cortisol un poquito más equilibrado. Si nos dejamos llevar por las circunstancias nefastas en las que vivimos, un poco condenados a pasarlo mal porque mis circunstancias personales, afectivas, profesionales son terribles, no existe ninguna posibilidad de que tu cerebro perciba de forma maravillosa lo bueno que te puede suceder. Hoy conocemos, científicamente demostrado, que cuando nuestro cerebro se activa y decide encontrar lo bueno que le sucede en el día a día, filtra de todo lo que le sucede y se queda con lo bueno. Hay una zona del cerebro, el sistema reticular activador ascendente, que se encuentra en la vía de los tractos reticuloespinales, en el tronco encefálico, compuesto por 20 núcleos que liberan neurotransmisores, dopamina, norepinefrina, serotonina, histamina, acetilcolina, glutamato, y tienen varias funciones. De la función de la conciencia de uno mismo, regula temas de transición de sueño-vigilia, pero es el encargado de la atención. Cuando uno decide prestar atención, aumenta el flujo de sangre. Por eso yo explico que es el gran filtrador del cerebro. Cuando uno activa esta zona, cuando uno presta atención, cuando uno tiene ganas, se activa este sistema reticular activador ascendente y de todo lo que nos llega filtramos lo que nos gusta. Es decir, constantemente recibimos millones de bits de información y nuestro cerebro se queda con lo que más le gusta, con lo que el corazón le pide.
Por eso se dice que lo que el corazón desea de verdad, la mente se lo acaba mostrando. Pero para eso hay que ilusionarse con cosas, tener metas, tener objetivos. Al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas es porque no sabe lo que quiere que le pase y por lo tanto su cerebro no se lo muestra. Ya lo decía Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Uno atrae lo que le va sucediendo en la vida. Por lo tanto hay que soñar a lo grande y actuar en lo pequeño. Piensa, sueña lo grande y actúa en las pequeñas cosas del día a día. Y para eso no tengas miedo a aprender a volver a mirar la realidad. Como dice mi padre, saber mirar es saber amar. Observa y disfruta con la realidad que te rodea y verás cómo se convierte en algo atractivo de una u otra manera. Mirar con atención devuelve el interés y la fascinación ante la vida. Debemos aprender a mirar la realidad con ojos nuevos, con ternura, sin tanta dureza. ¿Qué hace falta para eso? Detenimiento y asombro. Te lo recomiendo, vuelve a mirar tu trabajo, tus posibilidades, tu familia, tus hijos, tu pareja, pero con asombro. Quizá te atrape algún detalle al que sin querer te habías habituado, o puede que redescubras cosas positivas que habías pasado por alto. Esto es especialmente importante en las relaciones. Ve a tu pareja como si fuera la primera vez, fíjate en su fisonomía, en su lenguaje corporal, profundiza en su mirada, que no te venza la rutina. Si miras la realidad con indiferencia o hastío o hartazgo, dando todo por sentado, sin detenerte en los matices, lo más probable es que te atasques siempre en lo mismo, que te quedes constantemente con lo negativo, con lo difícil o con lo que no tiene solución. El optimista te mira a los ojos, habla de corazón a corazón, el pesimista mira al suelo, encoge los hombros y se olvida de comunicar con el corazón. Fija tu atención, busca concentrarte. Y para ello sube la mirada, suelta el móvil de tus manos, contempla con ojos nuevos y con tu corazón esperanzado de que algo puede asombrarte. Para dominar la voluntad hace falta ser maestros de nuestra atención. Y para ello te pido que entrenes tu atención. Intenta fijarte en cosas positivas de tu entorno. Saborea el momento presente. Digo saborear porque a veces nos acostumbramos a las sensaciones provenientes de los sentidos y no les prestamos atención. Si comes una naranja, un plátano, un trozo de jamón, chocolate, disfrútalo. Esfuérzate en sentir olor, textura, sabor. En un parque atrévete a cerrar los ojos y enfocarte en tus sentidos del oído y del olfato. Con la música que no solo sea para distraerte. No la oigas, escúchala. Decide, toma las riendas de tu vida. Observa algo valioso, objetivamente bueno de tu entorno durante un minuto y repite cosas positivas sobre ello. Es un ejercicio que yo hago con mis hijos muchas veces. Hablar de alguien o de algo que ha sucedido y contar todo lo bueno que ha sucedido. Y no te olvides que la medicación ayuda, pero nunca es la única solución a tus problemas. Te empuja a mejorar, pero precisas trabajar tu mente para no recaer.